Bueno, buenas noches. Mi nombre es Salem Morihuela Rosales. Como les decía, soy residente de medicina intensiva del Hospital Nacional de la Ciudad de Carrión. Y en esta oportunidad vamos a realizar una telecapacitación sobre dietoterapia en diabéticos o en diabetes. Siguiente el contenido. Vamos a ver la introducción, incidencia y prevalencia en el Perú, sobre todo el lado de la clasificación, detecciones sistemáticas y criterios diagnósticos, tratamiento nutricional médico de la diabetes y algún contacto. Vamos a continuar en la introducción. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades caracterizadas por concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, como ya sabemos, y resulta de un defecto en la secreción de insulina del páncreas. Y esta acción o también de ambos, ¿no? Puede ser la secreción de la insulina o puede ser la acción de la misma insulina sobre el metabolismo de la glucosa o también puede ser de ambos, la alteración. La insulina es una hormona producida por las células B del páncreas, ¿no? Recordemos eso, necesaria para la utilización de los depósitos energéticos del cuerpo, hidratos de carbono, proteínas y grasas. La diabetes mellitus contribuye a un aumento considerable de la tasa de morbilidad y mortalidad de las personas, las cuales pueden reducirse mediante su diagnóstico y tratamiento precoz. Es importante que podamos identificar de manera oportuna el diagnóstico de diabetes mellitus. Se estima que los gastos médicos aproximadamente de personas son el doble que en personas no diabéticas, o sea, el diabético o el gasto en el tratamiento de la salud, ¿no? El estado de recuperación de la salud en personas diabéticas es el doble que si nosotros tratamos a personas no diabéticas, ¿no? A enfermos o pacientes no diabéticos. Entonces es bastante costoso el tratar o el tema de recuperar la salud en los diabéticos que en los no diabéticos. ¿No? Por todo esto, el tratamiento nutricional médico es muy importante, ¿no? Es decir, por eso la prevención y la terapia en diabéticos tiene un enorme beneficio de las personas en el sistema de salud, ¿no? Por eso que en el caso del diabético, un tratamiento nutricional oportuno, adecuado, va a tener grandes beneficios, ¿no? Sobre todo para este paciente y obviamente va a determinar un menos costo, un menos impacto en el sistema de salud. Es por eso que identificar oportunamente, tratar de manera efectiva al diabético es bastante beneficioso, tanto para el paciente como para todo el sistema de salud. El sobrepeso en el Perú tiene esta tendencia a través de los años. A partir de 2014, que se ve en este cuadro, ha venido en ascenso, ¿no? Había un aumento, la incidencia de las personas con sobrepeso. Para el 2020 ya tenemos prácticamente hasta 24.6, ¿no? Por ciento de sobrepeso. De 2014, que estaba en 18.5, ya llegamos al 24.6, ¿no? Sobre todo en obesidad. El sobrepeso, si es cierto, también ha tenido un leve ascenso hasta 37.9. De todas maneras, estas dos patologías, tanto el sobrepeso como la obesidad, están en aumento, están en incremento, ¿no? Esto es medido en personas mayores de 15 años. Dentro de la clasificación de la intolerancia a la glucosa tenemos a los prediabéticos, que tienen cierta alteración de la glucosa en ayunas, el diabético tipo 1, que básicamente se caracteriza o se puntualiza por la destrucción de las células beta del páncreas. Recordemos que estas células son las que producen la insulina. Entonces, en el diabético tipo 1 hay una destrucción de estas células, ¿no? ¿Qué quiere decir? Prácticamente nunca producen insulina. Entonces se identifica a temprana edad a estos pacientes que hay un metabolismo inadecuado de la glucosa, es decir, son diabéticos de muy temprana edad. Del diabético tipo 2 existe un defecto en la secreción de la insulina. Si bien es cierto, tiene células beta del páncreas que secretan insulina, pero existe un defecto en la secreción. Entonces, estos pacientes, su diagnóstico es tanto tardío, casi en la edad adulta, ¿no? Otros tipos específicos de diabetes
enfermedades del páncreas exocrino, inducidos por unas sustancias, fármacos o químicos, ¿no? O defectos genéticos de la función de las células beta de acción de insulina, ¿no? Y también un tipo de diabetes mellitus durante el tiempo gestacional, durante el tiempo de gestación, ¿no? El sobrepeso en el Perú entonces es muy importante porque nos va a dar una idea de cómo es el grado de homeostasis de la glucosa, ¿no? Estos defectos primarios, ¿no?, se llevan a la destrucción de células B pancreáticas, la inmunidad es idiopática, ¿no? También abarca el 90 al 95% de todos los casos diagnosticados. La mayor parte son obesos. La obesidad en sí misma causa una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina es insuficiente en las células B, beta, que aparece de 5 a 10 años antes del diagnóstico. Entonces, la resistencia a la insulina es antes del diagnóstico, ¿no? Hay que tener en consideración de que esta resistencia se da frecuentemente como se ve en obesos. Bien. Aparece cerca del 7% en todos los embarazos. Después, cerca del 90% de las mujeres se vuelven normoglicémicas. En una persona embarazada, esta gestante tiene una probabilidad del 7% de presentar esta resistencia a la insulina o esta posibilidad de una diabetes gestacional. Y si en caso se presentara esta diabetes gestacional, hay un riesgo elevado de presentar neonatos macrosómicos, es decir, recién nacidos mayores de 4 kilogramos, o sea, muy grandes. Son neonatos o bebés que frecuentemente necesitan una cesárea para su nacimiento. Muchas veces estos neonatos, por el tamaño que tienen, debido a que su madre es diabética o ha presentado una diabetes gestacional, estos bebés crecen demasiado. Muchas veces no pueden, digamos, no pueden atravesar o ser partos naturales, es decir, no pueden nacer por vía normal o natural, entonces hay una necesidad de someterlo a una cesárea. Pueden haber síndromes genéticos como enfermedad de páncreas exocrino o endocrinopatías inducidas por algunos medicamentos o fármacos o sustancias que ha ingerido o se ha inoculado el paciente. Entonces, para determinar si una paciente tiene diabetes mellitus, ¿no?, o el aumento del riesgo de tener diabetes mellitus o prediabéticos, tenemos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son parámetros que nosotros debemos identificar en el paciente para ya llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el diagnóstico de diabetes. Como ya sabemos, una insulina de 126 en ayunas o 7 moles por litro, ¿no? O una insulina glucosilada mayor a 6.5, ¿no? Son criterios que podemos observar en este cuadro que nos van a orientar a qué diagnóstico tiene el paciente. Si está dentro del rango normal, en la parte inferior, ¿no? Si está en prediabetes o si está ya en diabetes. Sobre todo, uno de los parámetros más específicos es la insulina glucosilada, ¿no?, lo que podemos identificarlo precozmente, ¿no? Entonces ya tenemos este cuadro y teniendo en cuenta este cuadro podemos llegar a un diagnóstico. La historia natural de la diabetes tipo 2 comienza muchos años antes de su diagnóstico, ¿no? Efectivamente puede ocurrir una resistencia insulínica, puede tener un tiempo antes, previo, que inclusive el paciente no se da cuenta, y luego posteriormente desencadenar todo el cuadro de diabetes con un metabolismo inadecuado de glucosa y tener elevadas cifras de glucosa en la sangre, ¿no?, séricas en la sangre. Entonces su historia natural muchas veces no es que se identifica un paciente diabético y comenzó ese día, no. Puede haber sido un tiempo atrás, meses atrás, años atrás, pero no se dio cuenta. Cuando ya empiezan los síntomas ya es un poco más avanzado el grado de la enfermedad. Lo que se evidencia es la progresiva ganancia de peso. Muchas veces empiezan a ganar peso los pacientes, llegan a obesidad a lo largo de los años,
¿no? Cursa con resistencia, como ya dijimos, la obesidad se va a relacionar a la resistencia a la acción de la insulina. Se produce una hiperinsulinemia, ¿no? Compensadora. ¿Qué quiere decir? Va a haber un aumento de la concentración de insulina en la sangre por un efecto compensador durante años, ¿no? Y esto obviamente puede ser asintomático inclusive. Por eso es que la insulina es un factor importante, ¿no? Es una hormona que va a determinar el grado de metabolismo en la glucosa. Pero existe cierta resistencia. Entonces, al cabo de los años, el pancreas se agota y el hipertiroidismo no es capaz de lograr la normoglicemia, con lo cual aparece la diabetes de tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 empieza ya a manifestarse, a crear síntomas. A la frecuente asociación de diabetes y obesidad se le ha llamado diabesidad. Entonces tenemos aquí unas recomendaciones nutricionales del diabético: la cantidad de proteínas que deben ser aportadas, la cantidad de grasas, hidratos de carbono, vitaminas, sodio, fibra, algunos edulcorantes, ¿no? Y la cantidad de alcohol. Entonces aquí hay una recomendación obviamente de tipo nutricional para que se debe tener en cuenta, para tomarse en cuenta en el paciente diabético, ¿no? Para poder elaborar su dieta diaria, para poder haber ciertas restricciones o cierta proporción de algunos nutrientes para que el diabético tenga una asimilación adecuada de su nutrición. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son frecuentemente obesos, como ya dijimos, hay una relación de la resistencia insulínica, y se benefician con una dieta con una disminución en kilocalorías totales de 500 a 700 kilocalorías sobre la ingesta habitual, sobre todo a partir de grasas y azúcares. La distribución calórica y el número de comidas debe ser de acuerdo al tratamiento que lleva el paciente, ¿no? De acuerdo a la hipoglucemia antes que está tomando, o si es que se está administrando insulina. Los hipoglucemiantes en vía oral de 3 a 4 comidas, y si es que está recibiendo insulina, de 3 a 5 comidas y una colación nocturna, ¿no? Para evitar la hipoglicemia que puede ser inducida por estos fármacos. Aquí vemos la cantidad de carbohidratos y grasas que se debe aportar en caso de pacientes. Es importante seleccionar carbohidratos complejos y menos carbohidratos simples, ¿no? Los efectos negativos de la dieta rica en carbohidratos desaparecen cuando estos son complejos, ricos en fibra, que son solubles, son capaces de retrasar la motilidad gastrointestinal y gástrica, y asimismo la digestión y la absorción de nutrientes. Como referencia se aconseja que las comidas principales no superen los 60 a 70 gramos de carbohidratos. En el caso de las grasas también hay una dieta rica en grasas monoinsaturadas, que son alta densidad calórica. Sus efectos sobre todo el control glicémico es pequeño. En cambio pueden mejorar el perfil lipídico con disminución de los triglicéridos, el colesterol total y el aumento del HDL. Entonces aquí tenemos que tener en consideración todos estos puntos para poder administrar o el paciente poder darle una dieta en relación a los carbohidratos y grasas. En relación a las proteínas, que también deben estar incluidas en su dieta, se recomienda un aporte proteico similar al recomendado para la población normal, ¿no? Cuando se asocia a la obesidad, se utilizan dietas hipocalóricas con aumento de la proporción de las proteínas para restringirse energía. Cuando se ingieren las proteínas junto con los carbohidratos hay una menor respuesta glucémica, ¿no? Es importante considerar esto. Y la fibra, ¿no? La fibra diabética es capaz de disminuir las concentraciones de glucemia en un 25%, sobre todo postprandiales, ¿no? El efecto beneficioso se debe a que la fibra es capaz de retrasar la motilidad gástrica e intestinal y no tiene efectos significativos sobre la glucemia. ¿Bien? Y aquí podemos ver el método del plato, que ya se puede evidenciar. Aquí vemos algunos componentes: hay frutas, verduras, proteínas, cereales, una cantidad de agua, ¿no? Obviamente esto nos puede mostrar cuáles son las proporciones que debe tener en cuenta en el caso de un paciente diabético tipo 2. Gracias por su atención y eso es toda la capacitación que les puedo dar. Gracias.